les damos la bienvenida a esta conversación con Manuela Calle. La hemos llamado Futuro si es en bici. Bueno, con esta época de cambios que estamos afrontando todos y que sabemos en qué estamos, nos pareció como chévere conversar sobre otras formas de movilidad. Entonces, bueno, para eso tenemos otra vez, lo repito, a Manuela Calle, a quien saludamos y le damos la bienvenida a esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, súper pertinente el tema y pues estamos más que dispuestos a contarles cómo nos imaginamos nosotros que va a ser la movilidad, no solamente a raíz de esta contingencia, sino de una serie de cosas pues que vienen pasando, que creemos que es una buena oportunidad como para cambiarnos el chip. Bueno, Manuela es ingeniera de diseño de producto y además es cofundadora de InMotion Group. Antes de que ella nos cuente qué es InMotion Group y de qué estamos hablando, yo quería dar un dato importante que me encontré en un artículo del País que dice que por diferentes motivos, ya sea porque no hubo una bicicleta cuando se era niño, porque no habían medios o incluso por miedo, 1 de cada 7 personas adultas no sabe montar en bicicleta. Tenaz. Voy a dejar ahí el comentario, ahorita lo comentaremos un poco más, pero bueno, Manu, contanos qué es InMotion Group. Bueno, InMotion Group es una empresa local que lleva 8 años trabajando en temas de movilidad sostenible. Nosotros empezamos precisamente motivados porque veíamos que todavía el tema de la movilidad sostenible estaba como muy incipiente en Medellín. Nadie estaba trabajando en ese tema, no se conocía, y lo que vimos fue una oportunidad pues como para empezar a explorar ese mercado. Y nos encontramos con una cantidad de cosas. Pues primero que la industria no estaba preparada para abordarla, o sea, nadie sabía, por ejemplo, hacer bicicletas eléctricas, era muy difícil tratar el tema de baterías, no había expertos en el tema, entonces nos fuimos obligando a volvernos los expertos en eso. Y pues llevamos 8 años trabajando en eso y hoy lo que hacemos básicamente es tratar de resolver de distintas maneras el tema de la movilidad tanto para personas como para empresas. Entonces lo hacemos desde distintas perspectivas, el tema de analítica, que es una de las cosas que estamos trabajando como con mayor fuerza en este momento. Hacemos, por ejemplo, la gestión de flotas compartidas para empresas, de bicicletas eléctricas particularmente, pero también de otros vehículos. Diseñamos rutas corporativas para que las empresas puedan moverse, digamos, de manera más eficiente en los trayectos de los colaboradores desde la casa al trabajo. En fin, digamos que ahí hay una cantidad de estrategias que nosotros articulamos de manera que sea más fácil, más eficiente y más barato y más sostenible moverse en la ciudad. Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y hace cuánto tiempo están en esta lucha? Pues mira, como grupo de trabajo comenzamos hace 8 años. Realmente la empresa está constituida desde el 2014. Desde ese tiempo hacia acá pues ya venimos como fortaleciendo el equipo de trabajo y fortaleciendo las capacidades en temas, en lo que te mencionaba, pues temas de analítica, temas de desarrollo de software, temas pues como de todos los hilos que se tienen que mover detrás de para que esas estrategias se puedan implementar de forma exitosa. Bueno, aunque tal vez algunas personas que nos están viendo creen que Tragaluz enloqueció y porque estamos hablando de bicicletas eléctricas, de movilidad sostenible. Bueno, para los que no saben, para los que ya saben, recordarles que tenemos una casa en el poblado, un centro cultural, al que hemos apostado y hemos querido que la gente vaya en otros medios, no en su carro, no en su moto. Entonces tenemos parqueadero para bicis, soñamos con que un día todos vayan en bicicleta, pues bueno, o en medios de transporte público, pero bueno, la casa también es como una apuesta por pensar un futuro diferente para la ciudad, no solo desde lo cultural, sino que ese impacto cultural sea una onda que va más allá de solo los libros y la programación, sino como que sí pueda generar un cambio de estilo de vida en las personas de Medellín. Entonces, bueno, creemos que hay un futuro, creemos que esto va a pasar, estamos esperando, no sabemos cuándo, pero somos conscientes de que va a pasar y en ese futuro que nos lo imaginamos en bici. Entonces, en ese sentido, Manu, hemos estado viendo noticias del retorno de los animales a la ciudad, de la calidad del aire en Medellín, cómo ha cambiado, no solo en Medellín, sino en otras ciudades. Contanos un poquito, ustedes cómo ven ese impacto positivo del aislamiento. Pues mira, hay varios temas que tocar ahí. El primero de ellos es que
digamos, esta contingencia tiene muchos aspectos negativos, pero hay uno que de otra manera no hubiera sido posible testear. O sea, lo que nos está dando es una ventana a ensayar cómo es un mundo poniéndole pausa a los combustibles fósiles. Tenemos a las industrias apagadas, tenemos a los vehículos guardados, tenemos, digamos, un escenario de prueba que de ninguna otra manera hubiéramos podido evidenciar. Entonces, lo que estamos viendo y lo que tú mencionas, pues como de que hay ciudades en el mundo en las que el tema de la calidad del aire se ha visto mejorado pues en muchos sentidos, el tema de que están retornando los animales, en fin, eso es una consecuencia positiva de que efectivamente los combustibles fósiles dejen de emitirse constantemente, pues o dejen de emitir emisiones contaminantes constantemente. Particularmente el tema de las fuentes móviles, que es el caso de los vehículos, es responsable de cerca del 70 u 80% de las emisiones contaminantes de las ciudades. Estamos hablando de partículas de PM2.5, que es lo que, por ejemplo, aquí en Medellín mide el CIATA. Cuando uno mide, pues cuando uno ve los mapas de contaminación del CIATA, lo que está viendo es eso, es el nivel de concentración de partículas PM2.5, que son partículas contaminantes de distintos elementos que tienen un tamaño tal que van directamente al torrente sanguíneo. Entonces, por eso son tan perjudiciales. Las fuentes móviles también son responsables del 80 o 90% del hollín o del carbón negro que uno ve pues como en las ciudades. Entonces, apagarle el switch a eso es como decir, listo, las fuentes principales de emisiones hoy no están en operación. ¿Qué pasa con la calidad del aire? ¿Qué pasa con la temperatura de las ciudades? ¿Qué pasa con la calidad de vida en las ciudades cuando eso sucede? Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es ese ensayo que por fortuna está mostrando resultados muy positivos. Sin embargo, hay que decir que hay que imaginarse la atmósfera como una especie de banco. Entonces, nosotros llevamos años y años y años emitiendo contaminantes que se van acumulando en la atmósfera. Entonces, no es que yo las apague hoy y de un momento a otro desaparecen. Esas emisiones permanecen en la atmósfera. Y esto lo que significa es que tenemos una disminución en las emisiones versus, por ejemplo, el año pasado. Entonces, lo que están calculando los expertos es que este año vamos a tener reducciones de alrededor del 8% versus las emisiones del año pasado. En cualquier caso, eso lo que significa es que todavía hay emisiones de cerca del 92%. Entonces, si solamente una reducción del 8% tiene el efecto que tiene en temas de calidad del aire, en temas de contaminación, en temas de, no sé, problemas respiratorios asociados al tema de contaminación, que es una de las cosas más críticas en las ciudades. ¿Qué pasaría si de verdad migramos a una matriz energética que realmente sea sostenible? Y lo hacemos de manera permanente, porque lo que va a pasar, o lo que ya está empezando a suceder, es que una vez retornen las industrias, una vez retornen los vehículos particulares, digamos, en general los vehículos a combustión, pues esas emisiones van a volver a arrancar. Entonces, lo que se logró reducir durante este periodo, estos 2 o 3 meses, pues simplemente es una contribución menor a las condiciones que ya están en la atmósfera, pero pues igual vamos a tener un 92% de emisiones. Entonces, también es como una invitación a pensar qué hay que hacer para de verdad apagar esas emisiones. ¿Cuál es el cambio que hay que dar y cuáles son las condiciones de ese cambio para que efectivamente en unos años podamos hablar de que esas emisiones se reducen en un 30 o un 40%, lo más. Eso por un lado. Y por el otro, el tema pues como del retorno de la fauna y todo este cuento que estamos viendo, también habla mucho de la forma en la que están construidas las ciudades. Y nosotros creemos que las ciudades tienen fronteras muy estáticas y realmente eso no es cierto. Simplemente lo que está pasando es que cuando las especies que viven cerca dejan de percibir la amenaza que representamos nosotros para ellos, las barreras desaparecen. Entonces eso también es una señal de que las ciudades no son entornos como muy estáticos y que de alguna manera lo que tendríamos que hacer es empezar a repensar cómo convivir en esas fronteras para que esa convivencia pacífica entre las especies sea posible, que es lo que no ha sucedido en todo este tiempo, porque nosotros con las actividades industriales, con el ruido, con la luz, lo que hemos ido haciendo es desplazarlas. Entonces, cuando esas fronteras se desvanezcan, si es que lo logramos, lo que hay que empezar a pensar es cómo hacer que esa convivencia pacífica sea posible. ¿Será que somos muy soñadores al creer que sí se va a poder encontrar ese equilibrio entre esta vida industrializada y pues el entorno natural del que nos adueñamos? Pues mira, es posible que eso sea un poquito una utopía. Sin embargo, una de las razones que, digamos, se atan al hecho de que haya sucedido lo que está sucediendo es que nosotros hemos violado todas esas fronteras del entorno natural. Entonces es mucho más fácil que haya
digamos, este tipo de crisis o que se repitan en la medida en que nosotros vayamos reduciéndole el espacio a la fauna, porque empiezan a entrar en contacto con más frecuencia pues con los seres humanos. Entonces puede volver a suceder eso. Entonces yo diría que la única manera de prevenirlo de manera radical es que seamos capaces de poner esa raya y decir, bueno, hasta aquí empieza el entorno urbano, hasta aquí, digamos, hasta aquí termina y aquí comienza el entorno natural, por llamarlo de alguna manera. Incluso habría que ir más allá y empezar a mirar cómo hacer que esa frontera no exista, sino que de verdad empiecen a permearse en el sentido contrario, no como lo hemos hecho siempre, que es urbanizando todos los entornos naturales, sino en el sentido contrario, que es empezar a permitir que la fauna y la flora retornen a las ciudades, para hacer de verdad que haya ciudades, pues, primero sostenibles, porque eso tiene un impacto en temperatura ambiental, en calidad del aire, en fin. Ahí hay una cantidad de factores, pero también que de alguna manera empecemos a respetar los espacios que hemos ido tomando. Yo creo que es un reto muy grande para las administraciones, digamos, de una ciudad como Medellín, teniendo en cuenta el contexto social, económico, todo lo que hay, como poder encontrar ese límite. Entonces, sí, creo que nosotros que tenemos ciertos privilegios, como poder aportar un granito de arena. En ese sentido, hay países del mundo que están buscando renovar estos medios como los medios tradicionales de transporte. Sí. Contanos un poquito, hemos escuchado como a Ámsterdam, si no estoy mal, contanos a ver qué países se han como dado a la tarea de buscar este cambio, quiénes lo han hecho y cómo, como con qué resultados o qué. Bueno, digamos que hay dos ejemplos que podemos coger. Uno, efectivamente, es como tú mencionas, Ámsterdam, que pues antes de los años 70 no era como nosotros nos la imaginamos. También era una ciudad llena de carros, también los espacios públicos estaban invadidos por carros. Entonces, cuando uno pone el ejemplo de Ámsterdam, se imagina lo que ha pasado de los 70 para acá. Pero, particularmente en ese momento, lo que sucedió fue que también, muy parecido a lo que está pasando ahora, hubo una crisis de petróleo como en 1973 a raíz de una decisión de los países de la OPEP de decir no le vendo más petróleo a los países que apoyaron, por ejemplo, a quienes contribuyeron pues, en el conflicto y apoyaron a Israel en un conflicto que había entre Siria e Israel, y Egipto también estaba ahí metido. Cuando eso pasó lo que, pues pasó un poco lo contrario que está pasando en este momento. El precio del petróleo se disparó. Entonces a la gente le salía más fácil dejar el carro parqueado en la casa. Y eso sumado a otro fenómeno que había en ese momento, y es que la gente empezó a ver que había muchos niños que sufrían accidentes de tránsito porque las calles no estaban diseñadas para proteger al peatón. Entonces la gente aprovechó ese momento, digamos, de coyuntura para decir, listo, paremos el modelo de ciudad que estamos desarrollando en este momento y reclamemos las ciudades para la gente. Reclamemos las ciudades para el peatón, tratemos de asegurar que el espacio urbano que está destinado para el peatón efectivamente sea seguro, y busquemos medios que no dependan necesariamente del petróleo por si una crisis como esta se vuelve a presentar. Entonces, a raíz de ahí comenzó el cambio en Ámsterdam y en muchas ciudades de Holanda, y muchas otras ciudades le han seguido el paso e incluso tienen una infraestructura para bicis mucho más desarrolladas. Es el caso, por ejemplo, de Copenhague, que como ciudad pues, tiene una infraestructura de ciclorrutas enorme. Entonces, casi que el 60% de los trayectos se hacen en bici. Para los trayectos que tienen que ver, por ejemplo, con ir a la casa o a estudiar o a trabajar, se hacen en bici casi todos. Pero eso, pues, a raíz de una crisis muy similar a la que estamos viviendo, pues, por otras causas, pero que plantea un conflicto muy similar a este. Y pues un poco apalancados en lo que está pasando hoy, ya hay ciudades en el mundo que también están viendo esta como una oportunidad de oro para ensayar esa digamos, modalidad más sostenible de transportarse. Ejemplo, Nueva York ha sido una ciudad que históricamente ha sido muy reacia a permitir, por ejemplo, los medios de transporte unipersonal eléctricos. Entonces ellos siempre han tenido la pelea casada con mensajeros que se mueven en bicicleta eléctrica, no les gustan los sistemas compartidos de patinetas, por ejemplo, que es una cosa que en muchas ciudades del mundo se está viendo, y ellos han emitido X número de regulaciones para evitar que eso suceda. Y hoy, a raíz de este tema, y porque se están dando cuenta que pues, el tema del distanciamiento físico va a haber que mantenerlo por un tiempo, entonces están empezando a promover el uso de otras alternativas de transporte. Entonces, si en una ciudad como Nueva York, que históricamente ha sido reacia a ese tipo de cosas, hoy ya el alcalde dijo, vamos a abrir 100 millas nuevas
de vías abiertas, y vías abiertas quiere decir vías en las que el peatón y el ciclista tienen prioridad y el vehículo no puede circular o puede circular a una velocidad muy baja. Entonces, ¿qué no se puede hacer en ciudades que ya han venido trabajando con ese tema? Ejemplo, también París. La alcaldesa de París es una señora que desde que se montó al cargo ha tenido una batalla casada con el tema de la circulación de los vehículos de combustión al interior de la ciudad. Entonces ella lo que ha ido diseñando es mecanismos mediante los cuales los carros se van segregando hacia la periferia, digamos, y el interior de la ciudad está reservado específicamente para bicicletas y peatones. Entonces lo que ella dijo a raíz de esta crisis fue exactamente lo mismo. Yo aquí tengo la posibilidad de pilotear cómo es mi ciudad sin carros. Yo no voy a dejar que esa prueba, digamos, se retire. Eso sería un retroceso. Entonces lo que ella dijo es, después de que esto termine, voy a abrir 650 kilómetros de ciclorruta nuevos para la ciudad. Y en Medellín estamos haciendo algo muy parecido. Eso te iba a preguntar, como qué está pasando en Medellín, porque bueno, lo que tú nos cuentas, lo que podemos ver como en periódicos y esas realidades de estas ciudades que pues están en otro nivel de movilidad y que tienen otra geografía, que están ordenadas de una forma diferente. La primera pregunta es, ¿qué está pasando en Medellín? Y dos, si teniendo en cuenta esa realidad de movilidad de Medellín, la cantidad de carros, la disponibilidad de las vías, un poco la hostilidad también en la calle, que yo como ciclista soy consciente de que está full todo el tiempo. Sí. Teniendo en cuenta eso, pues qué está pasando en Medellín y cómo hiciéramos aún por encima de eso para ayudar a ese cambio en la movilidad de la ciudad. Pues mira, particularmente aquí lo que se está haciendo es por fin hacerle caso a la pirámide de movilidad que han venido pontificando desde hace 5 o 6 años, diciendo que el peatón y el ciclista son primero. Lo que habíamos visto antes es que la inversión pública no estaba ahí. Normalmente lo que se hacía era priorizar intercambios viales, donde el vehículo era, pues digamos, el actor principal. Y hoy, a raíz de eso, también estamos viendo la oportunidad de empezar a poner la plata donde estaba la boca. Es decir, todo lo que estamos diciendo que se tenía que hacer, efectivamente se está haciendo. Con soluciones muy baratas. O sea, literalmente soluciones de pintura en la calle y conos, pues, o sea, cosas que no cuestan mucho y que son muy rápidas de ejecutar y muy rápidas de medir. El efecto de esas cosas se mide muy rápido. Entonces hoy, por ejemplo, lo que está haciendo la Secretaría de Movilidad es cerrar broches o puntos críticos que no tenían conexión de cicloinfraestructura con soluciones muy rápidas, con soluciones de pintura, muy de mirar cuáles ciclorrutas estaban desconectadas y trazar con pintura el espacio para que, digamos, haya o exista esa conexión física, de manera que se priorice pues el uso de la bici. Y además, incluso en carriles donde no era prioridad, pues donde no había vía compartida, se está priorizando el carril derecho para la bicicleta. Eso, digamos, en el papel suena muy bonito, hay que ver en la práctica con lo que tú dices cómo sucede y si efectivamente se respeta el espacio del ciclista o no. Pero yo soy fiel creyente de que hay que crear, mejor dicho, hay que crear la masa crítica para que efectivamente se mantenga la solución o permanezca en el tiempo. Entonces yo, para responder a tu segunda pregunta, creo que la única manera de hacer que efectivamente eso se cumpla es saliendo a la calle en bici. Medellín tiene muchas limitaciones en términos de topografía, nosotros sabemos, y uno de los argumentos que tiene la gente cuando uno le dice prioricemos el uso de la bicicleta es que Medellín no es Ámsterdam, particularmente porque no tiene la topografía de Ámsterdam. Pues hombre, claramente no, pero hay soluciones que, pues, digamos, facilitan un poquitico el circular por la calle. Entonces, ejemplo, las bicicletas eléctricas, cuando están diseñadas para el contexto local, como el caso de lo que hemos hecho en InMotion, pues básicamente te quitan esa variable de la ecuación. Eso deja de ser un problema y ya los problemas son otros. El problema es que la gente tiene miedo, el problema es que no hay vías, el problema es que la infraestructura no es segura, en fin, una cantidad de cosas pues que también hay que abordar, pero que a raíz de esta contingencia lo que está pasando es que se están empezando a resolver de manera muy rápida. Entonces lo que uno esperaría es que ese cambio, que tantas veces fue la barrera que la gente decía que tenía para moverse en bici, pues digamos permanezca en el tiempo, y eso lo que va a hacer es que pues digamos más personas se van a sentir más seguras para moverse en bici. Sin embargo, la única manera de hacerlo es literalmente tirándose a la calle, pues, o sea, yo creo que no hay otra fórmula, no hay otro secreto, es
crear la masa crítica para que luego venga la infraestructura y que, digamos, sea de manera permanente. Y teniendo en cuenta lo que mencionaba ahorita de que una de cada 7 personas adultas no sabe montar en bicicleta, yo no sé si ustedes han hecho como un trabajo de educación o si conoces como proyectos que lo hayan hecho, pues porque si Mira, la idea es que a futuro la gente ande en bicicleta, pues lo primero es que sepa andar en que bicicleta. aprenda. Total, no, mira, nosotros particularmente para los sistemas compartidos que hacemos en empresas, sí tenemos unas jornadas de capacitación, porque uno se encuentra de todo, se encuentra con la gente pues que son ciclistas de domingo y montan una vez cada 20 días, o está el que sale todos los jueves a Las Palmas, o está el que no ha cogido una bicicleta en 15 años. Entonces uno se los encuentra de todos los tipos y de todos los tamaños, y uno sí tiene que asegurarse de que quien se vaya a montar en una bici tenga el mínimo de pericia, pues, y nos tomamos el trabajo de enseñarles un poquito. Pero hay, digamos, entidades y programas que se han dedicado a eso. El caso, por ejemplo, de Bellocicleta, que es un colectivo de aquí de Bello, ellos tienen un programa, una nota que se llama Chao Rueditas, que es coger a los niños más pequeños y enseñarles a montar en bici sin ruedas. Entonces los cogen desde muy chiquitos y empiezan a crear una cultura de ciclismo urbano que aquí pues no existe cuando uno es, pues cuando éramos pelados eso no pasaba, pues a no ser que nos fuera a dar vueltas a la cuadra en bicicleta, pero hasta ahí. Entonces eso por un lado. Y en muchos casos la Secretaría de Movilidad también ha hecho jornadas de, pues digamos, de educación, no solamente de saber montar en bici, que es una de las cosas que hay que aprender, pero también de saber montar en bici en la ciudad, que tiene sus retos particulares. No es lo mismo pues, ser ciclista deportivo que ser ciclista urbano. Entonces, lo que ellos hacen, y también es un poco lo que hacemos nosotros en las jornadas de capacitación, es explicarle a la gente cuáles son los riesgos y cuáles son los retos de montar en una bici en una ciudad como la nuestra, donde la infraestructura todavía es muy incipiente. Y tratamos de quitarles el miedo, porque muchas veces lo que tiene la gente es susto del circular sur, susto del hueco, susto de que no hay no sé qué, pues en fin. Entonces tratar de explicarles cómo maniobrar en esos escenarios, tratar de mostrarles cuáles son las posibilidades, cómo diseñar la ruta mentalmente antes de salir, en fin, cosas que son muy bobas cuando uno ya está muy acostumbrado a montar en bici, pero que cuando es la primera vez que vas a salir todavía son como una barrera. Eso facilita mucho pues que la gente empiece a montar. Sin embargo, de verdad, nuevamente, la fórmula más exitosa para que la gente se monte en la bici es montar. Pongo, por ejemplo, el caso mío. Pues yo viví en Holanda un año y de allá me quedó pues como esa cosita con la bicicleta, ¿cierto? Yo para toda diligencia que tuviera que hacer me movía en bici. Y cuando yo llegué acá, yo dije, yo no soy capaz, pues esto no es lo mismo, no hay vías, a mí me pisa un carro a la primera salida, no soy capaz. Y cuando yo llegué, yo empecé muy rápido a trabajar pues en InMotion. Y todos los socios se iban en bici para la casa. El recorrido de ellos era en casi todos los casos más fácil que el mío, porque era mucho más cerca, pero pues yo era la única que no se montaba en bicicleta, entonces pues, ¿qué clase de ejemplo era el que yo estaba dando? Y un día literalmente me dijeron como, bueno, no, ya, hasta aquí, hoy te vas para tu casa en bicicleta, tenés este casco, tenés esta bicicleta y te vas. Y yo pues no había cogido una bicicleta en Medellín nunca, yo decía, me van a matar, no. Ese día me monté en bici y nunca más me volví a bajar. Llevo más o menos 2 años y medio haciendo absolutamente todas mis vueltas en bicicleta. Obviamente hay días a las que uno les tiene cierta precaución y hay cosas que uno no hace en bici, pero una vez vos te montas te das cuenta que son más las barreras mentales que las físicas. Sí, yo justo iba a decir eso, que lo único, pues que solo es montarse a la bici para no querer volverse a bajar. Incluso en estos días de cuarentena, total, de las cosas que uno que anda en bici más extraña es poder salir en bici normal. Porque aunque está esta medida de poder salir de 2 a 3 de la tarde en 1 kilómetro a la redonda, no sí, es para nada cómodo salir pues como en esa ruta obligada y con tapabocas. Y en ese calor y el tapabocas, no. Pero bueno, definitivamente la bici es como uno de los mejores inventos del mundo. Hablando de inventos del mundo, voy a hacer como un pequeño retroceso a la conversación y quería que nos contaras un poco esto de la movilidad sostenible, de dónde viene. O sea, no es algo de ahora de la pandemia, que bueno, nos encerramos, entonces ahora todo el mundo quiere movilidad sostenible, no, esto de dónde viene,
es de la crisis que tú nos hablabas del petróleo ahora o no, o más bien no. Pues mira, de hecho, si uno como que hace el ejercicio de remontarse a la primera vez que una bicicleta se hizo en masa, estamos hablando de 1870, 1880 más o menos, o sea, la bicicleta tiene más de 200 años de historia. Pero cuando uno habla de movilidad sostenible no solamente habla de la bici, pues la bici, digamos, es uno de los medios más comunes y particularmente ha sido pues un fenómeno muy charro porque en grandes crisis la bicicleta ha sido la herramienta para que la gente se movilice, pues digamos, en esas épocas, en el caso pues de la Segunda Guerra Mundial hay muchas historias alrededor del tema de la bicicleta y de cómo a través de la bici la gente pudo mantener el contacto con otras personas. Pero no solamente es la bici, por ejemplo, el tema de los trenes eléctricos o de los metro, pues, de los sistemas metro, que en su gran mayoría son eléctricos, eso se remonta a 1800 y pico también, 1860 creo que es el primer sistema metro que se hizo en Londres, con el ánimo de que obviamente hubiese un medio colectivo y en ese momento el tema pues de la sostenibilidad no era el que primaba, sino el tema de poder masificar el transporte, pero desde ese momento ya había soluciones que apuntaban al tema de la sostenibilidad. Digamos que el tema empezó a coger fuerza con lo que te conté de la crisis del petróleo, porque empezaron a ver que esa era una forma de rediseñar la ciudad, y creo que esa es una de las principales lecciones que dejan este tipo de cosas, y es que las ciudades no están hechas para los medios alternativos o los medios sostenibles porque hemos tenido un modelo de desarrollo diferente. Entonces, cuando pasan cosas como estas es que uno se empieza a dar cuenta de que los medios más eficientes, más baratos, más rápidos, no necesariamente son los que usualmente tenemos. Ese es el caso pues, de Medellín particularmente, que si bien tiene una cantidad de sistemas masivos de transporte que funcionan de manera sostenible, hablamos del metro, el metrocable, el tranvía, en fin, hay una red muy fuerte de sistemas colectivos que funcionan de manera sostenible, los grandes problemas de movilidad no vienen de ahí, vienen desde el uso particular del carro, del uso individual del carro particular, porque pues digamos es un medio que se usa de manera ineficiente. No quiere decir que nadie pueda tener carro porque pues ese no es el propósito, es simplemente como señalar que un carro que está diseñado para 4 o 5 personas normalmente va ocupado por una, máximo 2 en una ciudad como la nuestra. Entonces ahí es donde radica la gran cantidad de los problemas de movilidad de la ciudad. Entonces pues digamos que de unos 15 o 10 años para acá el tema se convirtió en algo importante, porque empezaron a darse cuenta que efectivamente las fuentes móviles y particularmente esos vehículos eran los responsables de la contaminación del aire. Entonces, ahí es cuando se empiezan a preguntar qué se puede hacer, cómo se pueden rediseñar las ciudades de manera que efectivamente el vehículo de uso individual o los vehículos de uso compartido no sean de fuentes, digamos, que usen combustibles fósiles. Y esa es una tecnología que se viene trabajando, pues digamos, particular el tema eléctrico, pero hay otras cosas, como por ejemplo las celdas de hidrógeno, pues, y otras cosas que hay ahí por ahí en desarrollo. Se vienen trabajando a raíz de eso, principalmente. Y todavía nos falta mucho camino por recorrer en ese sentido, todavía hay mucho que aprender en términos de tecnología, mucho que aprender en términos de diseño urbano, para que efectivamente eso funcione, pero ahí vamos, pues digamos que es una carrera que empezó hace, sí, más o menos 15 años, pero que vino a despegar en los últimos 6 o 7 años y ha venido cogiendo, pues, digamos, algo de fuerza, pues, en términos de mercado. ¿Tú qué creerías que es lo primero que puede adaptarse a incluir estos nuevos medios de transporte individual, como la bici, los monopatines? ¿Qué serían como, o qué parte de la industria o de la sociedad sería como lo primero que puede adueñarse de estas nuevas formas y salir muy beneficiado? Pues mira, lo estamos viendo hoy, incluso nosotros estamos trabajando con instituciones prestadoras de salud, porque pues para nadie es un secreto que el personal prestador de salud tiene problemas para acceder al transporte público en este momento, ¿cierto? Por, digamos, la exposición al riesgo, porque la gente le da miedo, y bueno. Entonces ellos, a raíz de un problema, también vieron una oportunidad de diseñar una manera en la que sus colaboradores se pudieran mover de manera más eficiente. Entonces ellos son los primeros que están diciendo,
montémonos en una bici o diseñemos una ruta específica para que solamente las personas del hospital accedan a ella y eviten de esa manera pues como el riesgo de contagio. Entonces eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo a través de analítica, pero además hay otra cantidad de sectores e incluso hoy también lo vimos con algunos de nuestros clientes y es que la reactivación de las industrias pasa necesariamente por el transporte masivo. Y obviamente todo el mundo se para en el pelo y dice, ¿cómo vamos a meter a la gente en un transporte masivo que va a operar al 35% de su capacidad durante quién sabe cuánto tiempo, cuánto se van a demorar en llegar? En fin, toda la cantidad de cosas que se pueden desprender de ahí. Entonces ellos mismos, incluso compañías que ya tienen sistemas compartidos de bicicletas operados por nosotros, están diciendo, necesitamos, lo primero que hay que hacer antes de arrancar es reactivar el sistema de bicicletas compartidas. La única manera segura de volver es movilizar a la gente en bici. Entonces no creo que haya una única industria que se beneficie específicamente de esto, sino que todas, en virtud de la protección de sus colaboradores, van a tener que empezar a migrar a este tipo de cosas. Y lo estamos viendo también con otras empresas cuyas estrategias de movilidad apuntan allá. Todos ellos están empezando a ver pues, los riesgos a los que se van a enfrentar una vez empiece a reactivar pues, como la operación normal. Y están empezando a pensar cómo asegurar que sus empleados, digamos, permanezcan seguros durante sus trayectos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues también hay industrias que desde hace un tiempo para acá se vienen apoyando mucho en el tema de la bici. El ejemplo es las operaciones logísticas y de mensajería y domicilios, que desde hace un tiempo ya venían desarrollando soluciones, digamos, más compactas, más pequeñas, de paqueteo más para digamos, trayectos cortos. Transportable. Exactamente. Entonces, ellos pues ya lo que están viendo es que este es el momento para implementar ese tipo de soluciones y ya, por ejemplo, me encontré el primer carrito de Rappi al control remoto que lleva a domicilios sin contacto. Entonces, digamos que sí hay sectores pues que pueden aprovechar la coyuntura para ensayar todas esas cosas que en algún momento dijeron que querían hacer y que este es el momento para hacer. Yo voy a recordarle a la gente que nos está viendo que puede hacer preguntas, aprovechen, yo voy a hacer las dos últimas preguntas y vamos a abrirlo por si alguien quiere preguntarle algo de manera en específico o si quiere como comentarnos algo de cómo es vivir en Medellín en ese tránsito a la movilidad sostenible. Bueno, una pregunta que es como un poco mito y una de las excusas que he leído mucho, bueno, no sé si excusa realmente, pero uno de los argumentos por los que la gente dice en Medellín que no va a montar bicicleta es porque hay mucha contaminación. Entonces dicen como, pues, pero ¿por qué nos dicen que salgamos en bicicleta si está súper contaminado? Entonces como que parece un poco una contradicción y uno de los argumentos por los que la gente no se muda a la bicicleta, como pues yo no voy a arriesgar mi salud ni mis pulmones por montarme en una bicicleta. ¿Qué nos dirías tú en ese caso? Esa es como la historia del huevo y la gallina, o sea, eso no tiene, mejor dicho, si yo permanezco en el vehículo individual y lo uso solo para mí, lo único que estoy haciendo es que la crisis se mantenga, ¿cierto? Digamos, en términos de calidad del aire, yo no contribuyo de ninguna manera a minimizarla si no cambio la forma en la que me muevo. Entonces, pues es un poco, es cierto que mucha gente tiene miedo y que los miedos no son infundados, el miedo es real porque en algunos casos, particularmente durante marzo y abril en Medellín, el tema de la calidad de aire es grave y es un problema real que ocasiona problemas de salud a cerca de 400 personas al año. Entonces uno entiende de dónde provienen los miedos. Sin embargo, hay dos cosas que creo que son importantes. Una es que hay que romper el ciclo de alguna manera. Entonces, hay que decirle a la gente, bájese de la fuente que contamina para que eso cambie, ¿cierto? Es, digamos, como el primer parámetro. Y lo segundo es que realmente las personas que se mueven en bici lo hacen porque sus recorridos no son muy largos. En Medellín el trayecto promedio es de alrededor de 7 kilómetros en casi todos los medios de transporte. Normalmente te vas a demorar menos si vas en bicicleta que si vas en carro. Y esto suena súper poco intuitivo, pero es real y nosotros hemos hecho la prueba y muchas veces el trayecto es mucho más corto en tiempo si lo haces en bicicleta o en un modo unipersonal que si lo haces en un vehículo particular, incluso si lo haces en transporte público también. Entonces el tiempo de exposición a los elementos contaminantes normalmente es menor si vas en bici.
así vas, por ejemplo, en moto o si vas en carro con la ventanilla abierta. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que de pronto desmitificar, y es que no es necesariamente mayor la exposición a los agentes contaminantes si vas en bici que si vas en otros medios. Y de todas maneras, pues, obviamente es cierto que vas a estar expuesto a las partículas contaminantes, pero para eso hay pues, unas barreras que se han ido diseñando. El ejemplo de las mascarillas N95, que antes de que fueran famosas por el tema del virus, eran famosas porque la gente en bicicleta los usaba, precisamente porque están en capacidad de filtrar partículas PM2.5. Entonces, sí es cierto que hay contaminación ambiental, sí es cierto que uno se pone en riesgo cuando sale en bicicleta, pero también es cierto que hay maneras de minimizar ese riesgo y que si no se cambian los hábitos de transporte, eso se va a seguir manteniendo en el tiempo. Y que según lo que dices, así uno salga en moto o en otros medios, seguís estando expuesto. Obviamente estando en carro, con las ventanillas cerradas, con el aire, no sé qué, pues posiblemente la exposición sea menor, pero en otros medios, digamos, en los que no tenés ese control, seguramente estás igual de expuesto y por un tiempo más prolongado que en las bicis. Bueno, veo que ya hay algunas preguntas. Simón Machado Pérez pregunta, ¿cómo ven la bicicleta de carga para procesos logísticos? Fundamental, por una razón muy importante, y es que uno de los grandes culpables de los problemas de tráfico, por ejemplo, en el centro, particularmente el centro de Medellín, es el tema de carga y descargue en zonas de alto flujo vehicular. Entonces, cuando uno piensa en ese problema, lo primero que piensa es que hay que sacar los camiones grandes, y eso lo han venido haciendo en muchas ciudades del mundo, y aquí particularmente ya en algunas zonas se está haciendo. Está prohibida la circulación de vehículos de carga pesados en ciertas zonas, en ciertos horarios específicos. Pero digamos que eso, pues para que sea sostenible en el tiempo, las empresas tienen que asegurar que la carga llega a su destino independientemente de la hora, independientemente de, no sé, de las condiciones. Por ejemplo, una de las industrias que más afectadas se ve por el tema de la calidad del aire es precisamente la industria logística, porque muchos de sus camiones son viejos y a muchos los obligan a parar durante los periodos de contingencia. Entonces, ellos lo que están viendo es una oportunidad de, pues, mejor dicho, de mantener su cadena logística sin alteraciones durante este tipo de periodos. Y la forma de hacerlo es mediante soluciones de paqueteo más pequeñas, en este caso, por ejemplo, las bicicletas de carga. Empresas como Servientrega ya lo están haciendo, empresas como, creo que DHL también tiene un piloto. Ya muchos se están dando cuenta de que efectivamente esa es la manera de asegurar que la cadena no se rompe y que incluso es más eficiente que si dependieran, por ejemplo, de los vehículos de carga convencionales, con todas las restricciones que eso implica. Bueno, ya tenemos un montón de preguntas, voy a tratar como de sintetizarlas. Daniel Esteban Bustamante pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien para dar el salto a una bici eléctrica? Yo creo que eso ahorita lo mencionaba Manu cuando decía que si son vehículos de movilidad eléctrica que estén diseñados para una zona específica como los de InMotion, por ejemplo, que están diseñados para Medellín, creo que es simplemente reducción del esfuerzo. No sé, Totalmente. Manu. Sí, o sea, ese es uno de los primeros criterios, saber como el entorno en el que la vas a usar. Si, por ejemplo, tus trayectos son principalmente en el eje del río y el trayecto es mayormente plano, pues digamos que las exigencias de potencia van a ser menores que si te mueves, por ejemplo, en las lomas del Poblado o en las lomas pues, del occidente, no sé, en fin. Entonces, esa es una de las primeras condiciones que hay que tener en cuenta. Uno, cuál es el terreno en el que te vas a mover para definir cuál es la potencia que tiene que tener tu bici. Nosotros recomendamos para una ciudad como la nuestra cualquier cosa superior a 350 vatios. De ahí en adelante, digamos que la mayoría se comporta razonablemente bien, algunas menos que otras en el tema de arranque en loma, que es una de las cosas como un poquito más complicadas de hacer. Por eso las de nosotros tienen un perfil de programación especial, de manera que ese sea el menor esfuerzo al momento de arrancar. O sea, tenés que hacer mucho menos esfuerzo para arrancar en una de las nuestras que en una de las de la competencia. Pues. Eso por un lado, pero también el tema de autonomía. ¿Cuál va a ser el recorrido que vas a hacer? ¿Cuál es el trayecto, la distancia? Porque muchas veces eso también define pues, qué tipo de bici te sirve. Entonces, la mayoría de las personas, como te decía, hacemos trayectos de alrededor de 7 kilómetros al día, algunos incluso menos. Entonces, para una persona que se mueva en esos rangos, una autonomía de más o menos 20 a 25 kilómetros es ideal porque te permite ir y volver e incluso hacer otro trayecto adicional sin necesidad de cargar. Pero hay gente que hace trayectos mucho más largos. Entonces, en ese caso, la autonomía es el factor crucial, ¿cierto? Definir
hasta dónde sos capaz de llegar en un único trayecto con una única carga, por ejemplo. Y hay otras cosas que también pues uno tiene que tener en cuenta y es, por ejemplo, el entorno en el que vive, si es fácil o no es fácil llevar la bici hasta el apartamento para cargarla, si la batería es removible o no, no sé, hay ya pues como otros factores que uno tiene que empezar a mirar. Pero más allá pues como de las especificaciones técnicas, de que los plenos recomendados son estos o los otros, la recomendación es compre una y tírese, o sea, tírese a la calle y va a ver que desde que se monta no se vuelve a bajar nunca. Bueno, hablando de comprar una, hay dos preguntas importantes que van relacionadas a eso y una nos habla Andrés Ruiz y dice, ¿creen que los altos impuestos de importación que cobran actualmente para vehículos y piezas eléctricas pueden llegar a disminuir pronto o antes van a seguir encareciendo? Esa pregunta la uno con otra de Juan Pablo Serna, que dice, ¿cómo lograr reducir los costos de la movilidad eléctrica? Pues bueno, a ver, particularmente para el tema de movilidad eléctrica hay unas ciertas ventajas en aranceles. De hecho, por ejemplo, la importación de motores, de baterías, no tiene arancel. Entonces, eso es una ventaja para quienes hacemos los vehículos aquí localmente. Y se está empezando a tramitar, no sé en qué va, porque sé que empezó pues el año pasado, pero no sé qué quedaría, un proyecto de ley que buscaba reducir los aranceles de la importación ya no de componentes, sino de vehículos completos, de vehículos eléctricos completos. Entonces, eso con el ánimo pues también como de bajarle el costo a los vehículos porque siguen siendo costosos. Pues quien quiera comprar un carro eléctrico se tiene que bajar mínimo de 80 o 90 millones de pesos. Entonces, pues esa era una de los objetivos de esta medida. No sé todavía en qué andará. Y el tema del costo, digamos que hay una especie de mito y es que operar un vehículo eléctrico es más costoso que un vehículo a combustión y eso no es cierto. Yo, por ejemplo, que ya he hecho la cuenta, me muevo con 9,000 pesos al mes cargando la bicicleta eléctrica. Entonces, si uno hace la cuenta en el largo plazo, normalmente es mucho más barato moverse, digamos, de forma sostenible que hacerlo en un vehículo a combustión, porque el mantenimiento es más sencillo, porque yo no tengo consumibles, porque no tengo, pues, digamos, el costo del combustible que es tan caro. En muchos casos, por ejemplo, para la gente que tiene carro eléctrico, los parqueaderos son gratuitos, la carga es gratuita en muchos lugares, entonces, pues si bien hay un costo inicial, que es una barrera de entrada para muchas personas, el costo se reduce en la operación y comparándolo con otros tipos de vehículos, pues normalmente es más eficiente. Eso por un lado. Y por el otro, pues digamos que hay otra forma de hacerlo y es impulsando el tema de la movilidad compartida, que es lo que vienen haciendo, no sé, estas empresas de patinetas eléctricas que lo que hacen es decirte, ven, no compres la patineta, que una buena vale 6 o 7 millones de pesos, sino paga mejor el uso. Entonces, una fracción del trayecto, pues un costo sobre el trayecto no pasa de 5,000 o 6,000 pesos y no tenés que hacer esa inversión inicial. Entonces, eso digamos que en cierta medida, aunque aquí son un poquito costosas las tarifas, pues democratiza el acceso a la tecnología sin necesidad de tener que pasar por encima de esa barrera de entrada que es el costo. Bueno, voy a hacer JNDK, pregunta, ¿qué tan convenientes son las ciclorrutas al mismo nivel que la calzada de los carros? Y antes preguntaba cuál es el mejor diseño de una ciclorruta. ¿En Medellín las están haciendo? Pues mira, ese es un tema espinoso, porque es que hay que hacer un balance entre lo que se puede hacer rápido y lo que se puede hacer bien. Entonces aquí han optado muchas veces por hacer la solución rápida en lugar de hacerla bien. Yo era una de las que primero peleaba por la ciclorruta de Las Vegas porque yo decía, la están haciendo por la mitad, eso significa que yo estoy circulando por el lado del carril rápido de los vehículos y esa, digamos, no es la forma más segura de moverse. En la mayoría de las ciudades lo que se hace es que se hacen dos carriles separados circulando por la derecha, que en teoría es el carril lento, y eso te permite con mayor facilidad pues tomar cruces o hacer salidas hacia otras direcciones que no pasan, por ejemplo, con la ciclorruta de Las Vegas. Entonces, pues sí hay unas maneras mejores que otras de hacer ciclorrutas, pero entre lo mejor y lo más rápido, yo me quedo con lo más rápido, porque de alguna manera, o sea, yo nunca me imaginé en la vida ver la cantidad de ciclistas que yo veo cuando yo salgo de la universidad a las 6 de la tarde en esa ciclorruta, por esa vía que antes no estaba diseñada para bicicletas. Y sobre si es a nivel de la calzada o no, yo pensaría que incluso sí es mejor que sea a nivel de la calzada, pero
que tenga segregación, y no segregación con pintura, pues que es lo que estamos haciendo ahorita, pues porque es lo más rápido, pero segregación física, pues como con bloques, con un separador, con, bueno, digamos alguna barrera física entre los vehículos y nosotros. Pero como todo eso es susceptible de ser debatido, hay gente a la que le parece maravillosa la ciclorruta por la mitad, por el carril rápido, pues ok, pues eso digamos que tiene distintas visiones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo sabe uno si una ciclorruta está bien diseñada? Pues por un lado, que efectivamente yo pueda conectarme con otras ciclorrutas, que es una de las cosas que todavía no está completamente hecha en Medellín, que todavía digamos nos falta, pero pues justamente a raíz de esta contingencia eso es lo que se está haciendo. Y segundo, pues qué tan fácil es que yo me accidente en ella. Caso particular, yo casi me mato con un mango pues en la ciclorruta de Las Vegas, casi caigo al carril rápido, y precisamente por eso yo dije, esa ciclorruta es un peligro, pues porque está diseñada de manera que si te caes al carril rápido. Pero más allá de eso, pues los cruces son relativamente seguros, tiene semaforización, tiene señalización, la mayoría de las personas respetan el carril específicamente para ciclistas, entonces pues mal que bien funciona, y funciona en un espacio que nunca estuvo pensado para eso y que nunca en la vida nos imaginamos que iba a ser diseñado para ciclismo urbano. Entonces yo creo que hay que seguirle haciendo. Bueno, vamos con otra pregunta que Calvo Sideral pregunta, ¿cómo se podría entender la sostenibilidad de la bici a través de lo que se gestiona en el gobierno local, como políticas públicas, programas, proyectos? Creo que se refiere un poco a lo que conversábamos ahora de tener en cuenta ese contexto en el que realmente está la ciudad de Medellín. Sí, pues es básicamente poner los recursos donde se ha dicho que se tienen que poner, y es priorizar la pirámide de movilidad de manera correcta, ponerle la plata al peatón, ponerle la plata al ciclista. De hecho, en muchas ciudades del mundo lo que pasa, y eso no lo han visto todavía aquí porque no hay suficientes, pero hacer cicloinfraestructura va en beneficio del bolsillo de la ciudad. ¿Por qué? Porque normalmente la cicloinfraestructura permite que haya menos accidentalidad. O sea, es más barato mantener 1 kilómetro de ciclorruta que mantener 1 kilómetro de vía para carros. Y no solamente en términos de infraestructura física, pues como mantener el pavimento, la señalización y bla, bla, bla y todo este cuento, sino también de las externalidades que suceden alrededor de eso. La tasa de accidentalidad de las motos versus la de una bicicleta, no sé cuánto les vale, pues en términos de salud, tener el pago del SOA, las ambulancias, las cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con accidentalidad. Y lo que han hecho las grandes ciudades que han invertido en esto es darse cuenta que eso termina siendo un ahorro para la ciudad en lugar de un gasto. Cuando nosotros lo veamos así es que vamos a empezar a meterle la plata a eso, pero por ahora simplemente es empezar a poner la infraestructura donde se necesita, hacer las conexiones que hacen falta, hacerlas rápido y tratar de hacerlas en la medida de lo posible bien, para que la gente le quite el miedo. Y cuando eso pase, vamos a empezar a ver una disminución en otras cosas que normalmente representan un costo, como el tema de la accidentalidad, por ejemplo. Tenemos otra pregunta. Ahorita estabas comparando como que no es lo mismo la cantidad de accidentalidad en bicicleta y en moto. Hay una pregunta más o menos en la misma línea, y es si las normas de tránsito funcionan igual para los ciclistas. Funcionan exactamente igual, absolutamente todas aplican. Esa es una cosa que hay que meterse en la cabeza como a fuego, porque normalmente los ciclistas lo que uno ve es que pues no respetan las señales de tránsito, que las saltan. Y habitualmente los accidentes que suceden en bicicleta son en muchos casos por imprudencias cometidas por el ciclista porque no respeta las señales. Entonces, de hecho, la ley Probici que salió en el 2016, lo que dice es que te da el derecho de usar un carril completo de la vía, es decir, vos te puedes comportar como un carro, pero porque esperan que lo hagas, que te comportes como un carro, que respetes las señales de tránsito exactamente de la misma manera que lo haría un carro, que ingreses a una glorieta de la forma que lo haría un carro, que señales los cruces de la forma que lo haría un carro, en fin. Entonces, pues en la misma medida en que nos dan espacios para que nosotros los usemos, también están esperando que nosotros respetemos las señales de tránsito, no solamente para proteger a otros, sino para protegernos a nosotros, porque pues en el caso de la bicicleta, pues uno es el que recibe el golpe. Entonces, pues obviamente entre mayor precaución tenga uno, más fácil y más segura es la circulación en bici.
Bueno, yo creo que vamos terminando. Vamos a recibir la última pregunta, que más es como un incentivo a que nos contes más. Pilar nos pide que nos contes un poco más de la historia de InMotion y los premios de diseño que han ganado, porque una de las particularidades de InMotion, ahorita les vamos a poner ahí la página web para que vean, y es que tienen un diseño muy cuidado de las bicicletas. Y eso vincula a Tragaluz con InMotion por ese querer hacer un diseño muy especial de algo. Entonces, bueno, contanos un poco de la historia y de los premios que han ganado para ir terminando. Bueno, nosotros, como te conté, arrancamos por allá en el 2012. La motivación principal era que efectivamente no veíamos que nadie hiciera el tema, pues que nadie abordara el tema de movilidad sostenible aquí en la ciudad, y veíamos que en otras ciudades del mundo ya había algo de ventaja en eso. Entonces vimos pues como una oportunidad, y lo primero que nos pusimos a hacer fue importar motores eléctricos y empezar a entender cómo funcionaban. A raíz de eso ya se empezó a desprender el tema de diseño de producto, empezamos a trabajar en el desarrollo de bicicletas, y la motivación principal era diseñar una bicicleta que estuviera pensada para un entorno como el nuestro, que necesitaba potencia, que necesitaba, digamos, un diseño compacto, porque la ciudad no tenía o no tiene aún infraestructura, entonces tenías que ser capaz de moverte por la ciudad de manera ágil, en fin. Y a eso le fuimos trabajando durante 2 o 3 años, hasta que al final, en 2017, en la feria de diseño que se hace aquí anualmente, lanzamos Borana, que es la versión urbana pues, de la bicicleta eléctrica que nosotros pensamos que está diseñada específicamente para este entorno. Esa bicicleta participó en una competición internacional que se llama Eurobike, que es una feria de diseño que se hace todos los años, digamos, en torno al tema de la industria del ciclismo, y particularmente llevan a las bicicletas que en términos de diseño pues son más destacadas. Esa no la ganamos, pero el solo hecho de haber ido pues, y de competir con bicicletas de marcas de nivel global, obviamente fue pues una seña de que estábamos haciendo algo bien. Hemos pasado por absolutamente todas las instancias del ecosistema de emprendimiento, desde Capital Semilla en 2013, que arrancamos pues como en el tema de convocatorias, pasamos por Ventures y nos lo ganamos y arrollamos con todas las categorías, cosa que nunca había pasado. Hemos estado en todos los programas de mentorías habidos y por haber. Más allá del tema de los premios, pues porque creemos que hay un proceso de aprendizaje muy importante. Y el más reciente es un premio que nos ganamos con la UPB y una organización suiza que premiaba a las 2 startups que mejor modelo de negocio tuvieran, digamos, para potenciar la escalabilidad de esos negocios en el exterior. Y eso sucedió pues el año pasado. Y así nos vamos yendo, tratamos de meternos en cuanta cosa haya, porque de verdad nos parece muy importante lo que el ecosistema tiene para dar. O sea, nosotros tenemos mucho que aprender de ahí. Y creemos que ahí hay un gran diferenciador de lo que es el ecosistema en Medellín versus otras ciudades del mundo, y particularmente otras ciudades de la región. Y es que aquí hay una cantidad de actores desde la academia, desde la industria y la empresa privada que apoyan el emprendimiento, y eso ha hecho pues que empresas como nosotros podamos mantenernos en el tiempo, incluso en escenarios como este. Bueno, yo creo que eso es todo. Nuevamente agradecemos a Manuela de InMotion Group por haberse sentado hoy a conversar con nosotros sobre movilidad. Esperamos que cuando volvamos a abrir la Casa Tragaluz vuelvan las personas en bicicleta, sería muy emocionante, y los invitamos a conocer pues el catálogo y la propuesta que tienen ellos. Y obviamente a que sigan a Tragaluz en las redes. Vamos a seguir teniendo eventos virtuales por ahora, pero no vemos la hora de tenerlos nuevamente en casa. Pues bueno, muchas gracias. Chao, Manuela, gracias. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos.